Está llamado a ser un salto de calidad muy importante para una de esas líneas estratégicas que, sin embargo, ha estado demasiados años dejada de la mano de Dios. La Sagunto-Teruel-Zaragoza, que desde hace un tiempo afronta un importante capítulo de inversiones para modernizarla, entre otros detalles, con la electrificación, en una ruta que puede ser crucial para los futuros movimientos tanto de pasajeros como de mercancías. Estos días se han movilizado otros 120 millones de euros para la transformación de los túneles para electrificar la conexión ferroviaria entre Zaragoza y Sagunto, concretamente para adecuar los gálibos de 19 túneles y 45 pasos superiores de esta vía convencional con el objetivo de avanzar en su electrificación y reforzar su interoperabilidad y fiabilidad. Obras que ya arrastran mucho tiempo y que por su complejidad parecen no acabar nunca, pero que siguen avanzando. Hablamos de una línea calificada como estratégica al conectar el corredor mediterráneo con el Atlántico y que busca tener una mayor relevancia en los próximos años, especialmente en el ámbito de las mercancías, con la integración de los principales nodos logísticos y portuarios del país. Proyecto que busca mejorar la capacidad y velocidad de circulación, contribuyendo a una movilidad más sostenible y a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos a nivel internacional para una línea que pasará de ser de las peores del país a una de las más relevantes en vía convencional. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En el caso de los pasos superiores, se renovarán por completo 31 de los 45 existentes, mientras que 7 se desmontarán y los restantes se adecuarán y modificarán sus estructuras, mientras que en los túneles se ensanchará la sección de 15 de ellos y se articularán 4 falsos túneles. En aquellos que superen los 100 metros se instalará catenaria rígida, lo que permitirá una mayor capacidad y eficiencia en la electrificación de la línea. 9 de estos túneles se encuentran entre Sagunto y Teruel y 10 entre Teruel y Zaragoza, adaptaciones que tienen como objetivo preparar la infraestructura ferroviaria para la instalación de los postes, la catenaria y el resto de las instalaciones de electrificación, lo que entre otros detalles contribuirá a una movilidad más sostenible con un ahorro estimado anual de 5.000 toneladas de CO2 y 2,1 millones de litros de diésel. Hablamos de un nuevo capítulo en unas obras que forman parte del Plan Director de Modernización de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, impulsado por Adif, que contempla la movilización de unos potentes 500 millones de euros para impulsar el tráfico de mercancías y mejorar su competitividad a través de la adaptación de los parámetros de una línea en los estándares de altas prestaciones, tanto a nivel nacional como internacional, pues recordemos que aparte de conectar el Cantábrico y el Mediterráneo, la intención es que este corredor forme parte a medio plazo de una línea internacional con Francia a través de Canfranc y de la que hemos hablado en varios vídeos del canal, siendo clave para ello la creación de apartaderos para trenes de hasta 750 metros, lo que aumentará la capacidad y eficiencia del transporte de mercancías por ferrocarril, que además sacará del olvido ferroviario a lugares como Teruel, semi-aislada sobre raíles desde hace demasiado tiempo y que una vez acaben estos trabajos formará parte de un corredor estratégico que puede mejorar notablemente sus actuales conexiones por tren. Lo primero, la ya anunciada nueva conexión con Madrid sin cambio de tren con trenes Alvia previsto para los próximos meses. Las obras de adecuación de los pasos superiores del tramo Teruel-Sagunto serán realizadas por la Unión Temporal de Empresas integrada por Torres Cámara y Compañía de Obras y Mantenimiento de Estaciones. Por otro lado, los trabajos de los pasos superiores del tramo Zaragoza-Teruel serán ejecutados por ASH Infraestructuras y Servicios y Dalagua Construcciones e Ingeniería, mientras que en los túneles, las operaciones en el tramo Teruel-Sagunto serán realizadas por Acciona Construcción y Grupo Bertolín, mientras que en las del tramo Zaragoza-Teruel serán ejecutadas por Contratas Vilor, Viuda de Sainz y Lurpelan Tunneling. Obras muy importantes y que van superando etapas y de las que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.